Hola a todos. Hoy vamos a tratar el tema de los criterios diferenciadores entre los derechos reales y los derechos personales. La intención, cuando hablamos de establecer criterios diferenciadores, es porque si entendemos y tenemos claro qué es un derecho personal, vamos a poder entonces lograr definir y aclarar los conceptos de derechos reales. De cualquier manera, como ya en otras ocasiones se ha dicho, existen diversas definiciones de lo que es un derecho real. Particularmente me gusta mucho la definición de Manuel Albaladejo en su Tratado de Instituciones de Derecho Civil, que también se conoce como Derecho Civil. Esta definición que tenemos ahorita es de la edición de 1975, la edición de 1994, por ejemplo, se llama Derecho Civil. El derecho real es un poder directo e inmediato sobre una cosa. Entonces, hay un sujeto, hay un titular que tiene un señorío que puede ser pleno, que es el que se conoce como propiedad, o puede ser parcial, que son todos los demás derechos reales. De forma que en el ámbito del poder de qué se trate, o sea, el poder que se ha dado dentro de ese derecho y que va a variar según el derecho real de qué se trate, tiene la cosa sometida a su dominación. Esto quiere decir que, por ejemplo, si hablamos del derecho de propiedad, pues tiene el dominio pleno. Mientras que si hablamos de cualquier otro derecho, llámese, por ejemplo, usufructo, lo va a tener parcial. Va a ser exclusivamente sobre el goce, use y disfrute, por ejemplo. El artículo 259 del Código es el que nos establece la definición de lo que es un derecho real. Derecho real es el que se tiene en una cosa o contra una cosa sin relación a determinada persona. Todo derecho real supone el dominio, que es precisamente lo que estudiaremos en alguna otra ocasión cuando se vea específicamente el derecho real de propiedad, o la limitación de alguno o alguno de los derechos que éste comprende. Más adelante también se estudiará el derecho de propiedad y veremos cómo tiene algunos derechos y estos derechos pueden ser derechos reales separados de la propiedad. Y también, por supuesto, el derecho real puede constituirse para garantizar una obligación puramente personal, de manera tal que existen los derechos reales en cosa, perdón, los derechos reales en cosa ajena, que son conocidos como derechos reales de garantía. Ahora bien, a manera de repaso, ¿y qué es un derecho personal? Y aquí entendamos que cuando se dice derecho personal, estamos hablando de derecho personal, de derecho obligacional, de derecho de crédito. También Manuel Albaladejo, esta vez de la edición de 1994, indica que la obligación lo que significa es un vínculo que va a ligar a dos o más personas. Entonces, vean que estamos hablando de dos sujetos, pueden ser más, mientras que en el caso anterior hablábamos de un sujeto en relación con un objeto. Entonces, ese vínculo jurídico que liga a dos o más personas se hace en virtud del cual una de ellas, que vamos a conocer como el deudor, tiene que realizar una prestación, un comportamiento a favor de otra persona que es el acreedor. Y esto se hace para satisfacer un interés de ese acreedor que incluso es digno de protección. Entonces, la relación obligacional
va a darse a propósito de una relación entre dos o más personas. Es el artículo 260 del Código Civil costarricense el que nos define el derecho personal y establece que el derecho personal solo puede reclamarse de persona cierta y que por un hecho suyo o por disposición de ley haya contraído la obligación correlativa. Así las cosas, entonces tenemos que tener claro que una relación es de un sujeto con un objeto y la otra relación es de un sujeto con un sujeto. Se han dado varias doctrinas que comparan los derechos reales con los derechos personales. Las dos doctrinas más importantes son las tesis dualistas y las tesis monistas, cada una con su propia corriente. En el caso de las teorías dualistas tenemos la escuela clásica y tenemos además la teoría económica de Bonecasa. Mientras que las teorías monistas tienen dos corrientes, que es la tesis personalista y la tesis objetivista. Y por supuesto, como en casi todas las teorías, se presentan también las tesis eclécticas. Es importante aquí resaltar los nombres. Yo quisiera que tengan claro que unas se llaman dualistas y las otras se llaman las tesis monistas, o sea, 2 y 1. Y estas tesis surgen a propósito de la pregunta, ¿qué es un derecho real? Y entonces la doctrina responde con diversas teorías en donde lo que hacen estas teorías es comparar los derechos reales y los personales o de crédito. Entonces, comparan uno con el otro de tal manera que se pueda obtener no solo el concepto de derecho real, sino además todos los criterios de diferenciación o criterios diferenciadores entre cada una de las categorías, o sea, de los derechos reales y de los derechos personales. Y es así como hacemos esta clasificación de las tesis dualistas, las monistas y las doctrinas eclécticas. Veamos las tesis dualistas. Las tesis dualistas plantean o postulan una separación absoluta entre los derechos reales y los derechos personales. Y por eso precisamente es que se llaman dualistas, o sea, hay separación entre uno y el otro. Y como indicaba, comprenden dos variantes, la escuela o doctrina clásica y lo que se conoce como la teoría económica de Bonecasa. Veamos cada una de ellas. La doctrina clásica. Esta teoría o esta doctrina plantea que el derecho real se configura como aquel derecho en el cual su titular ejercita un poder directo e inmediato sobre la cosa. Esto lo que hace es que se establece una relación directa entre la persona y la cosa. Para esta tesis, el derecho real es un poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata sobre un bien para su aprovechamiento total o parcial. Y aquí entonces quisiera resaltar nuevamente, puede ser que el aprovechamiento sea total,
en el cual estamos hablando del derecho de propiedad, o que sea parcial, que estaríamos hablando de cualquier otro de los derechos reales. Hablemos de usufructo, servidumbres, etc. Con base en esto, podemos decir entonces que son 4 los elementos que tiene un derecho real. Repito, con base en la teoría clásica. 1. La existencia de un poder jurídico. Ese poder precisamente que tiene el sujeto sobre el objeto. 2. La forma de ejercicio de ese poder es una relación directa e inmediata entre el titular y la cosa. Y aquí nuevamente resalto, vean cuánto hemos hablado de poder, de relación directo e inmediato. Elementos que distinguen precisamente al derecho real. 3. La naturaleza económica del poder jurídico lo que hace es permitir un aprovechamiento total o parcial. Total, el derecho de propiedad; parcial, los demás derechos reales. Y 4, la oponibilidad. Esa oponibilidad se da respecto de terceros para que el derecho se vaya a caracterizar como un derecho absoluto. O sea, que el derecho real es un derecho valedero erga omnes. Por su parte, la escuela clásica en relación con los derechos personales no encuentra ninguna de estas 4 características que les acabo de indicar. Por eso hablamos de que es una tesis dualista, porque es completamente diferente. Para efectos de la escuela clásica, el derecho personal es una relación jurídica que otorga a un acreedor la facultad de exigir de un deudor una prestación. O podríamos incluso hablar no solo de prestación, sino incluso de una abstención. Y esa prestación o esa abstención es de carácter patrimonial, aunque incluso podríamos hasta hablar en algunos casos de carácter moral. Entonces, la doctrina clásica plantea básicamente tres elementos que se presentan en los derechos obligacionales o derechos de crédito. 1. Una relación jurídica entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. Otra vez entonces, vean que la gran diferencia es que en el derecho real hablamos de un sujeto en relación con un objeto; en el derecho personal hablamos de relación entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. 2. La facultad que nace de la relación jurídica en favor del acreedor hace que éste pueda exigir una conducta del deudor. Y 3. El objeto de esa relación jurídica consiste en una prestación o abstención usualmente de carácter patrimonial, pero podría ser incluso simplemente moral. Entonces, podemos resumir el concepto de la doctrina clásica diciendo que el derecho real es un poder jurídico. En cambio, el personal es una facultad que se tiene de obtener o de exigir. El poder jurídico se ejerce de la persona a la cosa. Implica un señorío, implica una potestad, implica un dominio por parte del titular. En cambio, en el personal, la facultad simplemente implica la posibilidad de que el sujeto activo obtenga algo
del sujeto pasivo. O sea, el desarrollo de cierta actividad a favor del acreedor. Y además, tremendamente importante, el derecho real es oponible a terceros. Se caracteriza por un poder absoluto, por un carácter absoluto. Nadie puede perturbar al titular en el aprovechamiento de la cosa. Diferente del derecho personal, que es un derecho relativo. Dentro de estas mismas tesis dualistas tenemos la teoría económica de Bonecase. La teoría económica de Bonecase acepta todas las tesis clásicas, perdón, acepta la escuela clásica, pero agrega fenómenos económicos en el contenido del derecho. Básicamente estaríamos hablando de la apropiación de la riqueza y la prestación del servicio. Explico. Dice Bonecase que acepta todas las diferencias que señala la escuela clásica entre los derechos reales y los derechos personales, pero reconoce que estas diferencias deben tener una explicación y que ésta depende de la naturaleza económica diversa, diferente, que se da entre un derecho y otro. Y básicamente encuentra que hay dos fenómenos económicos, y eso es lo que tenemos que resaltar, económicos fundamentales, diversos, que constituyen el contenido de los derechos reales y los derechos personales. Y es precisamente lo que acabo de indicar. Por un lado, la apropiación de la riqueza y por otro lado, la prestación del servicio. Bonecase define los derechos reales como la organización jurídica de la apropiación de la riqueza. Y entonces tiene por contenido la apropiación, aprovechamiento y regulación de una riqueza. Y esa riqueza puede ser una riqueza propia o ajena. En cambio, el derecho personal, para efectos de Bonecase, el derecho personal no es otra cosa que la organización jurídica del servicio. Esto quiere decir entonces que el derecho de crédito tiene como base fenómenos económicos radicalmente distintos. Porque en el caso de los derechos reales, estamos hablando de apropiación de riqueza, mientras que en los derechos personales estamos hablando de la utilización de servicios ajenos. Pero sí podemos concluir esta primera parte de las teorías dualistas en que en efecto hacen honor a su nombre. Son dualistas. Tanto la clásica como la teoría económica de Bonecase nos plantean entonces que hay una separación total entre los derechos reales y los derechos obligacionales. Por otro lado, tenemos las tesis monistas, que lo que hacen, por el contrario a las tesis anteriores, es establecer una identidad
entre los derechos reales y los derechos personales. Tienen dos variantes. Por un lado, la tesis personalista, seguida en un momento dado o planteada en un momento dado por autores tales como Ortolán o Planiol, y la tesis objetivista, planteada por diferentes autores también como Gaudemet y Saleyes. Veamos ambas. Las teorías personalistas. Planiol, que fue el que más elaboró esta tesis personalista, estableció que no existe una diferencia esencial entre los derechos reales y los derechos personales. Establece eso porque dice que en los derechos reales también existen sujetos pasivos. Y estos sujetos pasivos están representados por todos y cada uno de los integrantes de la comunidad. Son todos los miembros de la comunidad obligados a respetar esos derechos. Y es lo que se conoce como una obligación pasiva universal. Esos integrantes de la comunidad se les conoce entonces como sujetos pasivos universales. Mantiene esta tesis personalista que, como les decía, pues sobre todo elaborada por Planiol y por Ortolán, indica que el derecho real tiene la misma naturaleza que el derecho personal. No existe para esta teoría una relación jurídica directa entre la persona y la cosa. Y establecen algo muy interesante, y es que dicen que las relaciones jurídicas son invariablemente entre sujetos. No pueden haber relaciones jurídicas del sujeto con el objeto, sino que siempre son entre sujetos. Entonces, la naturaleza del derecho real es idéntica en su esencia a la del derecho personal. Existe una relación jurídica entre dos sujetos. En el derecho real, la cosa de que se trate es el objeto, pero la relación que existe es una relación entre sujetos, el sujeto titular de esa cosa y además los sujetos que se denominan pasivos universales. Y en el derecho personal existe un objeto que es la prestación que tiene que hacer el deudor, pero existen el sujeto activo y el sujeto pasivo. Existe el acreedor y el deudor. Posición, por lo demás, que me parece bastante interesante. Por su parte, la teoría objetivista es también llamada teoría realista. Indica que el derecho personal tiene exactamente la misma naturaleza que el derecho real, que la única diferencia está en la naturaleza individual o universal del objeto. Y aquí pongan mucha atención porque se tiende a confundir este concepto de naturaleza individual o universal del objeto. Veamos, ambos son facultades sobre bienes, sobre algo real, sobre algo, por eso se llama realista, sobre algún objeto. Lo que pasa es que, de acuerdo con esta teoría, en el derecho real, el objeto es determinado. Por ejemplo, la propiedad recae sobre una cosa determinada.
Lo mismo sucede en el usufructo. Sobre una cosa determinada se va a usar, gozar o disfrutar de un bien. Lo mismo sucede con la hipoteca. Es una finca determinada la que va a garantizar. Entonces, va a existir un objeto determinado. En cambio, en el derecho personal, el objeto no es como en el anterior, determinado y por tanto individual, sino que es universal. Se trata de un patrimonio, de una universalidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que en la relación entre dos sujetos o dos o más sujetos, en caso de incumplimiento, se atacará el patrimonio, se atacará la universalidad jurídica. De manera tal, pues, que en el derecho real hablamos de una naturaleza individual, un objeto determinado. Mientras que en el derecho personal hablamos de una naturaleza universal, cuál es precisamente el patrimonio o la universalidad jurídica. En este caso, tanto Gaumet como Gassin, entre algunos otros, sostienen que la teoría objetivista identifica la naturaleza de los derechos subjetivos y considera que el derecho personal, como el derecho real, es indeterminado en cuanto al objeto que recae. Posición, por cierto, que a mí personalmente no me llama la atención. Y finalmente, pues tenemos las doctrinas eclécticas o las teorías eclécticas. Las tesis eclécticas admiten las conclusiones de las teorías tanto dualistas como monistas. Estas tesis reconocen una identidad en el aspecto externo de ambos derechos patrimoniales, o sea, el derecho personal con el derecho real, y una separación o diferenciación en el aspecto interno. Y entonces, además, hay doctrinas eclécticas en el sentido de que se van más allá de las diferencias entre dualista o monista, sino que se van en una comparación en cada una de las corrientes. Entonces, por ejemplo, en la teoría ecléctica hay una teoría ecléctica entre la clásica y la personalista, indicando que tanto la clásica como la personalista acentúan uno de los aspectos básicos que integran el derecho real. La clásica, porque va a desconocer la existencia de relaciones jurídicas entre sujetos. Y además indica que es absolutamente absurdo suponer la obligación de una persona respecto de una cosa y recíprocamente. ¿Okay? Entonces vean cómo ataca esa parte. Y en la personalista se considera que se toma en consideración básicamente la existencia de una relación entre sujetos y la obligación pasiva universal. Incluso es interesante decirles que el mismo Planiol, en este caso ya con la colaboración de Ripert, estoy seguro que más de uno ha oído hablar de Planiol y Ripert en el Tratado Práctico de Derecho Civil francés, elaboran una teoría ecléctica en relación con esto
estableciendo que el derecho real presenta digámoslo así, un doble aspecto. Por un lado, el interno, que representa el poder sobre la cosa, y el externo, que genera la obligación pasiva universal. Esta teoría ecléctica lo que hace es definir al derecho real otra vez como un poder jurídico que de manera directa e inmediata ejerce una persona sobre un bien determinado para aprovecharlo total o parcialmente, siendo oponible dicho poder a un sujeto indeterminado que tiene la obligación de abstenerse de perturbar al primero en el ejercicio de su derecho. Francamente, me parece que es bastante claro esta posición ecléctica en el sentido de establecer esa relación sujeto-objeto en el derecho real, pero sabiendo que alrededor de eso hay una serie de sujetos conocidos como los sujetos pasivos universales, que en esa relación de sujeto-objeto tienen un deber, y es un deber de absoluta abstención. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, señor. No, profe. Ok, No, profe, gracias. ok, entonces, sí quisiera aquí indicarles que es importante pues que tengan claro las teorías. Evidentemente, cualquier prueba que vayamos a hacer va a ser una prueba pues de libro abierto, porque van a tener todo. Entonces no es que tengan que aprenderse nada de memoria, lo que tienen que hacer es tener claro las diferencias entre entre una teoría y la otra. Particularmente, a mí me gusta mucho la parte ecléctica en el sentido de que hay una relación sujeto-objeto, pero que hay una serie de sujetos pasivos universales que no tienen nada que hacer en esa relación del sujeto con el objeto. No tienen nada que hacer en esa relación de derecho real, más que un deber de abstención. Bien, con base en todo esto, ¿cuál es entonces la esencia de cada derecho? En el derecho real, podemos decir que se configura en su esencia como un poder jurídico sobre una cosa. El derecho personal o creditorio o de crédito o derecho obligacional consiste entonces en la facultad de exigir a otro el cumplimiento de una obligación, exigir a otro una prestación. Bien, y todo esto nos lleva a lo que se conoce como los criterios diferenciadores entre los derechos reales y los derechos obligacionales. Con base en las diferentes teorías que se han dado, se ha llegado a una conclusión mayoritaria de que en efecto existen diferencias entre los derechos reales y los derechos personales, y que con base en el conocimiento que se tenga de estas diferencias podemos determinar en cada caso concreto cuándo estamos ante un derecho real y cuándo estamos ante un derecho obligacional.
Dependiendo del autor de que se trate, por ejemplo, Edmundo Gatti tiene más o menos 20 diferentes criterios diferenciadores entre un derecho real y un derecho personal. Particularmente me inclino por los que indico acá. Por un lado, el objeto del derecho, si es una conducta o es una cosa, el poder directo e inmediato, la inherencia, el cual subrayen es probablemente el más importante, el carácter absoluto, la facultad de persecución, otros le llaman, otros lo unen con el siguiente, que es la facultad de preferencia, y algunos autores le llaman facultad de persecución y de preferencia. Yo prefiero verlos separados, la facultad de persecución por un lado y la facultad de preferencia por otro. El régimen legal, nos preguntamos si hay tipicidad o más bien autonomía de la voluntad. La necesidad de existencia actual o la existencia determinada de un objeto. La prescripción. La duración del derecho, si son perpetuos o son temporales. Y finalizamos con las máximas prior tempore potior iure y par conditio creditor. Entonces, veamos cada una de ellas. Un primer criterio diferenciador le vamos a denominar objeto del derecho. Conducta o cosa. Pues en el derecho real, el objeto son las cosas. Mientras que en el derecho personal es una determinada conducta. Esto quiere decir que el deudor debe realizar determinada conducta en beneficio del acreedor. Entonces, cuando nosotros veamos una relación y vemos que es conducta, pues será un derecho personal. Si vemos que es algo que se tiene en relación con una cosa, pues aparentemente será un derecho real. Poder directo e inmediato. Algunos autores dicen que existe el derecho real cuando una cosa se encuentra sometida total o parcialmente, completa o parcialmente, al poder de una persona en virtud de una relación que es inmediata y que se puede oponer a cualquier otra persona. Cuando el objeto del derecho es una cosa, tenemos una inmediata relación de señorío del hombre o de la persona, del titular, en relación con esa cosa o sobre esa cosa. Y vamos a entender entonces que el poder jurídico se ejercita sobre la cosa y se va a ejercitar en un modo inmediato. ¿Qué significa ese modo inmediato? ¿Qué significa ese poder inmediato? Significa sin intervención de otra persona. En el derecho real, el titular puede realizar actos de uso, goce, disfrute, disposición, que van a afectar de manera directa el objeto económico del derecho. Es por esta razón en la cual se protege jurídicamente y se limita a imponer a los no titulares, o sea, aquellos que llamamos sujetos pasivos universales, un deber de abstención. El deber de no interferir en esos actos de uso, goce, disfrute, disposición que tiene el titular, en ese poder directo que tiene el titular.
Por su parte, en los derechos personales o de crédito, el interés que es jurídicamente protegido solo puede satisfacerse cuando hay una mediación de actos ajenos. ¿Cuáles son estos? Pues la prestación de un sujeto obligado. Ese sujeto obligado, por supuesto, de manera directa, pero personal, va a proporcionar al titular el valor protegido por el derecho, o sea, lo que tenga que hacer. Pero depende ese sujeto, ¿de qué depende? Depende del otro sujeto. El acreedor depende entonces de que el deudor haga la prestación. En el derecho de crédito, el interés que se protege es una conducta, entonces. Es una conducta, sí, determinada y definida, pero que incumbe a otro sujeto de derecho. O sea, la relación sujeto-sujeto, lo cual no se da en los derechos reales. Entonces, esta conducta es precisamente el objeto de la protección jurídica en el derecho de crédito, que solo de manera indirecta o mediata recae sobre el contenido de la prestación debida. Entonces, con base en esto que les he dicho, los derechos reales están mucho más cerca de un estado de satisfacción de los intereses propios por una acción precisamente directa de ese titular sobre la cosa, lo que no tienen los derechos de crédito. Entonces podemos resumir que los derechos reales crean entre la persona y la cosa esa relación directa e inmediata, mientras que los derechos personales lo único que va a crear es una relación entre personas, entre la persona a la cual el derecho pertenece y otra persona que se obliga hacia ella para dar una prestación. Luego tenemos la inherencia. La inherencia, para algunos autores, por ejemplo, para Roxana Sánchez Boza, la inherencia es tal vez el criterio diferenciador más importante. La inherencia es el que realmente nos puede determinar si estamos ante un derecho real o estamos ante un derecho personal. Y es que consideran muchos autores que el derecho real se va a definir a partir de la inherencia del derecho con la cosa. Y es a partir de esa inherencia que se va a obtener todas las demás características de un derecho real o no. Entonces podemos establecer que el derecho real es inherente a las cosas. Yo siempre lo explico diciendo, está pegado a las cosas, el derecho está pegado a las cosas, se adhiere a ellas. ¿Y por qué es que se adhiere? Porque su objeto es inmediato y la relación, entonces, a propósito de ese derecho que está pegado, hace que sea directo e inmediato. En el derecho personal no hay un objeto que se adhiera al derecho. Entonces, aun cuando estuviéramos en obligaciones de dar cierta cosa, ¿verdad? Las obligaciones es de dar, hacer, no hacer. Aún en las obligaciones de dar alguna cosa, cuando estas cosas sean ciertas, no se establece en ellas ningún tipo
de inherencia. El derecho no es inherente a una cosa. Me refiero, por supuesto, al derecho personal. Tenemos como otro criterio diferenciador el carácter absoluto. Entre los derechos reales y de crédito, media una diferencia que en mi criterio es radical, que separa los derechos absolutos de los derechos relativos. En los derechos reales, el titular puede aprovechar directamente el contenido del interés protegido. O sea, existe otra vez esa relación directa e inmediata y el titular lo goza. En los derechos de crédito, lo que se hace es exigir de otro o de otros que están personalmente obligados. ¿Y qué es lo que se va a exigir? Una prestación que sea favorable a sus intereses. Entonces, en el derecho real, el titular puede alcanzar directamente el interés que tiene protegido y esto lo logra a base de actuar de manera inmediata sobre la cosa y, muy importante, obtener el deber universal de abstención. Entonces, estos derechos reales, a propósito de ese deber de abstención que tienen todos los demás sujetos, se incluyen dentro de los derechos absolutos. Por tanto, los derechos reales tienen efectos erga omnes. Es un derecho absoluto, oponible a terceros, quienes tienen un deber de abstención. Tienen un deber de no perturbar el ejercicio del derecho. Y dado que el derecho real afecta a la cosa de modo inmediato, o se tiene sobre los bienes de modo inmediato, esto tiene que ser respetado por todos. Conclusión, 2 puntos. El derecho real es un derecho absoluto. Mientras tanto, el derecho de crédito, como se ha venido indicando, no pasa de ser una relación interna entre un acreedor y un deudor. No hay más que esa relación. En esa relación, por supuesto, entre acreedor y deudor, pueden haber cosas de por medio. Dar una cosa, por ejemplo. Pero sigue siendo una relación interna entre acreedor y deudor. Por tanto, es un derecho relativo. Vamos a ver más adelante, donde la doctrina marca algunos institutos en los cuales podrían haber algún tipo de figura más o menos intermedia entre uno y otro, o incluso considerar algunos que son personales como reales y algunos que son reales como personales. De ahí que veamos más adelante, en alguna otra ocasión, las eh, figuras intermedias, las vinculaciones e incluso nuevos derechos reales. Lo que sí es muy importante es establecer que el carácter absoluto del derecho real permite entonces que el titular no solo aproveche directamente el contenido del interés que se protege, sino que el derecho
sea oponible a terceros, precisamente por su carácter erga omnes. Entonces, el derecho real es un derecho absoluto con carácter erga omnes y oponible a terceros. El derecho personal es un derecho relativo que establece vínculos meramente obligacionales y es oponible a obligados determinados en esa relación. Y es precisamente el carácter de absoluto el que nos lleva a la facultad de persecución y eventualmente también a la facultad de preferencia, que, como les decía, en muchos casos se ven en forma conjunta y en algunos otros se ve por separado. En cuanto a la facultad de persecución, en el derecho real, esta facultad es precisamente una manifestación que se da por el carácter absoluto, por ese carácter oponible que tiene el derecho real frente a terceros. Y quiere decir que el titular puede perseguir, puede reclamar la cosa de la cual es titular sin importar las manos en que se halle. O sea, que si alguien me perturba mi derecho sobre ese bien, yo lo puedo perseguir. Es lo que se conoce como, en doctrina también, como el ius persequendi. Es tan fuerte esta facultad de persecución que en algunos derechos reales, que se verán en otra ocasión, podemos ver cómo incluso la facultad de persecución se puede dar por un titular de un derecho real en contra de otro titular de otro derecho real. En cuanto a los derechos personales, debemos indicar que la oponibilidad se va a manifestar exclusivamente en el cuadro de acciones de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una facultad de persecución, sino que lo que se va a hacer es exclusivamente reclamar la responsabilidad de aquel que no cumplió con su prestación. En cuanto a la facultad de preferencia, también existen diferencias entre los derechos reales y los derechos personales. Les decía que es tan importante el criterio diferenciador denominado inherencia, porque es a partir de la inherencia que se dan una serie de facultades más, entre esas el poder directo e inmediato, entre esas la facultad de preferencia. La facultad de preferencia, en primera instancia, debemos decir que conduce al principio primero en tiempo, primero en derecho, o prior tempore, potior iure. O sea, que hay una preferencia de los derechos reales a la hora que se presentan en el registro nacional. Entonces, el primero que se presenta tiene derecho primero sobre el que se presenta de segundo. Y así sucesivamente. El primero que se presenta en tiempo es el primero que tiene derecho. Y por otro lado, también debemos resaltar los derechos reales de garantía, separados de los demás derechos. Los derechos reales de garantía, que también tienen lo que se conoce como el derecho de preferencia o facultad de preferencia o el ius preferenti. Y esto se manifiesta de dos maneras, en dos ocasiones diferentes. Por un lado, los derechos reales de garantía tienen la posibilidad de tener grados, de manera tal que pueden existir hipotecas de primer grado, de segundo grado, de tercer grado.
Y esto le da una preferencia a un titular sobre otro titular. Por ejemplo, en caso de un remate de una propiedad garantizado con una hipoteca de primer grado y una de segundo y una de tercero, pues tiene preferencia el de primero sobre el de segundo y el de segundo sobre el de tercero para ser pagado. Tema que se verá en otra oportunidad, en una clase especial para esto, pero sí es importante anotar que los grados dan una facultad de preferencia a los derechos reales de garantía. Y el otro tremendamente importante también es la preferencia ante otros acreedores. Debemos recordar que el patrimonio es prenda común de los acreedores, o sea, que el patrimonio, con las excepciones del principio de indisponibilidad universal, responde ante todas las deudas. Sin embargo, existen ciertos acreedores con preferencia. ¿Y cuáles son esos acreedores con preferencia? Aquellos acreedores que están garantizados con un derecho real de garantía, o sea, con una hipoteca, con una prenda, con una cédula hipotecaria. Entonces, en el caso de un concurso, por ejemplo, estamos hablando de una quiebra o de una insolvencia, se dará preferencia sobre objetos determinados a acreedores que tengan derechos reales de garantía. Si nos vamos a los derechos personales, ¿qué es lo que pasa? Que en esos concursos, en esas ejecuciones colectivas, se sigue precisamente la ley, lo que se conoce como la ley del concurso. O sea, que se distribuyen a prorrata entre los acreedores los activos que tenga esa persona que fue a quiebra o a insolvencia. De manera que no existe, no se tiene la facultad de preferencia. Otro criterio diferenciador es el que se conoce como el régimen legal y nos hacemos la pregunta, ¿hay tipicidad o hay autonomía de la voluntad? Bueno, los derechos reales no quiere decir que no sean números apertus, ya lo veremos también, pero predomina la tipicidad. De tal manera que se considera que hay un número limitado de derechos reales. Y no es necesariamente que los códigos civiles los enumeren diciendo los derechos reales son A, B, C y D, propiedad, posesión, usufructo, servidumbre, pero son típicos. O sea, están en los códigos civiles. Y al estar en los códigos civiles, son típicos y son limitados, porque son precisamente esos que están ahí. De manera que podemos decir que casi que es mínima la autonomía de la voluntad en la creación de derechos reales. Y repito, existe la posición de números apertos, pero impera el principio del orden público en la creación y organización de los derechos reales. Entonces, esto nos lleva a decir que la cantidad de derechos reales que existen es una cantidad reducida, que se va a circunscribir usualmente a aquellos que expresamente autoriza la ley. Quiero aquí resaltar esto. A aquellos que usualmente autoriza la ley. Porque la mayoría de las leyes, en este sentido, me refiero a la mayoría de los códigos civiles, son números apertus en la creación de derechos reales, pero no siempre al final van a ser autorizados. Vamos a ver en alguna otra clase algunos ejemplos de la posibilidad de creación de nuevos derechos reales. Por su parte, en el derecho
personal, por el contrario, o sea, totalmente el contrario, predomina la autonomía de la voluntad en la creación y en la vida de las relaciones jurídicas. Esto quiere decir entonces que existe una libertad que casi que podríamos llamar absolutamente ilimitada, o por lo menos teóricamente ilimitada, para crear figuras contractuales. Evidentemente, tenemos que estar claros que estará limitado a que esas figuras estén conformes al orden público, a la moral y a las buenas costumbres. Pero a partir de ahí hay una serie de diferentes fórmulas de establecer esas relaciones entre sujeto y sujeto. De tal manera que podemos indicar que se trata de un número ilimitado de figuras de derechos de crédito. Podemos entonces hablar que casi que existe un número ilimitado de clases de contratos. Y es que hasta hace muy poco, la mayoría de las universidades tenían sus cursos de contratos. Y eran los contratos que hoy llamamos clásicos. Y sin embargo, muchísimas universidades hoy día han abierto otros cursos que se llaman contratos modernos. ¿Por qué? Porque precisamente son una serie de figuras que al haber autonomía de la voluntad ha permitido el ordenamiento jurídico que se vayan creando. Necesidad de existencia actual, dicen algunos autores, necesidad de existencia determinada, dicen otros, necesidad de existencia actual o determinada del objeto. En el caso de los derechos reales, debe tener un objeto de derecho determinado. O sea, cuando hay una relación del sujeto, lo tiene con el objeto, con determinada cosa, con algo específico. Algunos autores indican que supone la existencia actual del objeto. El derecho personal, por el contrario, puede tener un objeto indeterminado o incluso simplemente determinable. El objeto de la relación obligacional es una prestación, es un cumplimiento, es el cumplir algo. De tal manera que incluso podemos obligarnos a, digamos, en una relación de dar una cosa y no necesariamente haya una existencia actual de esa cosa. Entonces, en una relación obligacional, yo podría obligarme a entregar 1 tonelada de arroz en granza y no existe esa tonelada de arroz en granza, o por lo menos no tiene una existencia actual. Lo que tengo que hacer es cumplir con la obligación. El día en que yo me he comprometido, debo hacer entrega de 1 tonelada de arroz en granza, dentro del ejemplo que estamos dando. Pero no requiere de la existencia actual del objeto. No tiene que existir necesariamente un objeto determinado. Prescripción. Evidentemente no estamos en una clase de obligaciones, no estamos en una clase de derecho privado, de derecho de obligaciones, pero debemos recordar los principios generales de lo que es la prescripción
y cómo precisamente la prescripción es totalmente diferente entre un derecho real y un derecho obligacional. En el derecho real, podemos decir que más bien por prescripción se pueden adquirir los derechos reales. Eso es lo que se conoce como la prescripción adquisitiva o prescripción positiva. A nivel doctrinario, hablemos de usucapión. Esto es que cumpliendo con ciertos requisitos que establece la ley y cumpliendo con un cierto determinado tiempo, puedo adquirir un derecho real. Esto no aplica a los derechos reales de garantía. Los derechos reales de garantía, veremos en algún momento también, en alguna clase, cómo más bien alguna parte de la doctrina los considera precisamente por este tipo de cosas como derechos reales discutidos, o más bien se discute si son verdaderos derechos reales. Pero sí es importante que en este momento ustedes tengan claro que no se adquieren derechos reales de garantía por prescripción positiva. En cuanto a los derechos personales, los derechos obligacionales, es al contrario, más bien se pierden. Se pierden por prescripción, lo que se conoce como una prescripción negativa o una prescripción liberatoria. Esta prescripción liberatoria lo que hace es extinguir la acción. Y al extinguir la acción, transforma más bien esa obligación civil en una obligación natural. O sea, se acabó porque se extinguió la acción. No se va a poder ejecutar, no se va a poder cobrar. E incluso debemos agregar que la usucapión, o sea, la prescripción positiva, la prescripción adquisitiva, no es posible, no se da en los derechos de crédito. Y eso no se da porque en los derechos de crédito no se ejerce la posesión. Y la posesión, ejercida con ciertos requisitos y por un plazo determinado por la ley, va a permitir más bien que se adquiera el derecho real de propiedad. Y también tenemos la duración del derecho. Nos preguntamos, ¿perpetuos o temporales? En los derechos reales podríamos hablar que pueden ser perpetuos o podrían ser temporales. Depende del derecho real de que se trate y depende también de la forma en que se haya adquirido ese derecho real. Pero, por ejemplo, el derecho de propiedad es un derecho perpetuo. Se adquiere y lo tengo siempre. Hay razones para perderlo, pero se va a perder por razones específicas establecidas por la ley, tales como que yo decida transmitirlo o tales como haya una destrucción total o tales como haya una expropiación. En otra clase vamos a ver el ciclo de vida de los derechos reales y vamos a ver la pérdida y extinción del derecho, de los derechos reales, entre estos el derecho de propiedad. Pero mientras no se presenten esas características, la propiedad es perpetua. No es que yo tengo la propiedad por un ratico, nada más. Pero también lo pueden ser temporales. Por ejemplo, el usufructo. El usufructo, el que es el derecho de usar, gozar y disfrutar de una cosa separado de la propiedad, lo puede otorgar un propietario a un tercero por un plazo determinado. Y no solo eso, la ley incluso establece que en tratándose de personas jurídicas hay un plazo específico, máximo, de 30 años por lo menos en el Código Civil costarricense.
Mientras que los derechos personales son siempre temporales. Siempre va a haber un plazo para cumplir esa prestación. Y si no se cumple en ese plazo, se puede ejecutar. O si ha transcurrido un plazo determinado, incluso se puede perder por lo que hablábamos anteriormente, por la prescripción negativa. Y finalmente tenemos las máximas que hemos mencionado: prior tempore potior iure y par conditio creditor. En el derecho real vamos a aplicar la máxima primero en tiempo, primero en derecho. Prior tempore potior iure. Y esto se patentiza precisamente en el ius preferendi, en el derecho de preferencia que antes explicamos. Lo que pasa es lo siguiente. A nivel de registro, cuando se registra el derecho real, no se admite la coexistencia de un derecho real con otro de igual grado. Vamos a dar una clase especial de esto, pero para que lo tengamos claro, no podría haber alguien que vende a A y ese alguien vende a B y entonces de repente cada uno, A y B, son dueños iguales y al mismo tiempo. No puede existir que un dueño otorgue una hipoteca a A y otra hipoteca a B y esas hipotecas sean de igual grado. Por eso la existencia de los grados diferentes. Entonces, para solventar este problema desde la perspectiva civil y específicamente en la parte registral, aplicamos el principio de primero en tiempo, primero en derecho. O sea, el primero que entra al registro es el primero que tendrá derecho de que se le inscriba. Este tema lo vamos a estar desarrollando muchísimo porque se relaciona directamente con el artículo 455 del Código Civil costarricense, para lo cual haremos una clase especial de análisis de este artículo 455 del Código Civil y en el cual profundizaremos en esta máxima. Por su parte, en el derecho personal, aplica el principio par conditio creditorum, cuya traducción más menos viene siendo una condición de crédito igual o una condición de crédito par. Esta máxima lo que indica es que no hay preferencia entre acreedores a efectos de agredir el patrimonio del deudor. Perdón, ahí está mal lo que puse, es el patrimonio del deudor. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Existe un patrimonio. El patrimonio es prenda común de los acreedores. Como prenda común de los acreedores, en caso de concurso, los diferentes acreedores van a atacar ese patrimonio del deudor. Pero no porque un acreedor haya constituido su derecho antes y otro después, el de antes tiene una preferencia sobre el de después, sino que todos tienen una condición par. Quiere esto decir que todos los acreedores, esto quiere decir que todos los acreedores podrán atacar el patrimonio y al atacarlo
van a sacar de los activos en prorrata el pago de lo que se les adeuda. Existe una condición para. Entonces, esto también lo vamos a estudiar a profundidad cuando veamos el artículo 455 del Código Civil costarricense. ¿Por qué? Porque de igual manera, cuando hay acreencias, estas pueden anotarse en el registro nacional a propósito de los embargos. Entonces, así como los derechos reales no permiten una coexistencia, los derechos personales sí. Entonces, entran derechos personales y todos mantienen una condición par, una condición igual, que se va a solventar a propósito de un juicio que no tiene nada que ver con el registro. Y una vez terminado el juicio, indicarán si hubo o no remate y por quién y quién se lo adjudicó. Pero la condición de los acreedores es igual. Entonces, cuando existe un choque entre un derecho real y un derecho real, se va a aplicar la máxima primero en tiempo, primero en derecho. Mientras que si existe un choque entre un derecho personal y un derecho personal, se va a aplicar el principio par conditio creditor. Pero resulta ser que además puede darse el choque entre un derecho real, y un derecho personal. Cuando existen choques entre derechos reales y derechos personales, aplicamos precisamente lo establecido en el artículo 455 del Código Civil costarricense. Entonces, vamos eventualmente a hacer una clase específica para hacer un análisis del artículo 455 del Código Civil costarricense en relación con los choques derecho real, derecho personal y derecho real con derecho personal. Espero que haya quedado muy claro todas las diferencias que existen entre un derecho real y un derecho personal a efectos de poder aplicarlo en el ejercicio de la profesión.